Bueno, buenas tardes. Yo soy Omner Peña y les voy a hablar un poco acerca de la restauración del Evangelio de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida comúnmente como los mormones. Este mensaje habla acerca de por qué pensamos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, la que se ha preservado desde los días de Adán hasta nuestros tiempos. Pero todo esto de las iglesias comienza con Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ama. Él espera lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, pues Él está feliz, y cuando lo desobedecemos, Él está triste. De hecho, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque obedecemos a aquella ley sobre la cual se basa. Esto quiere decir que si nosotros somos obedientes, podemos recibir bendiciones de parte de Dios. Pero cuando nosotros nos equivocamos, pues necesitamos a alguien que nos ayude para que podamos ser limpios y volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esta persona es Jesucristo. Él es su Hijo y por medio de su sacrificio nosotros podemos volver a su presencia. Las familias son bien importantes para Dios. Él no espera que nosotros volvamos como personas o seres individuales a su presencia. Él espera que vuelva nuestra familia completa, que vuelva padres, hermanos, tíos, tías, toda la familia humana que vuelva por medio del sacrificio de Jesucristo. De hecho, esto no es algo nuevo. Podemos ver en la Biblia, en Deuteronomio 6, del 6 al 7, cuando Dios le está hablando a Moisés y le dice: y estas palabras que te mando las tendrás en tu corazón, y se las recordarás a tus hijos y les hablarás de ellos estando en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto quiere decir que Dios, desde tiempos antiguos, siempre ha mandado a las personas a enseñarle los mandamientos a su familia para que ellos puedan volver a la presencia de su Padre Celestial amoroso. Como vemos, Dios siempre habla con los profetas, como lo vimos en este caso, lo hacía con Moisés. Él siempre llama profetas en todas las dispensaciones, como Adán, Noé, el mismo Moisés que ya mencionamos, Jacob, Abraham, Isaías, muchos profetas en cada dispensación, y les da su autoridad. De hecho, vemos en Amós 3:7 que Él siempre trabaja de esta manera. Él dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto es bien sencillo. ¿Qué va a hacer Dios si no tiene un profeta? Nada. La misma escritura dice que no va a hacer nada. Estos profetas son los presidentes de la iglesia. Vemos que en la antigüedad las personas seguían a estos profetas. Ellos tienen algo que se llama sacerdocio. El sacerdocio es el poder que Dios da a los hombres por medio de la imposición de manos para actuar en su nombre. Como vemos que Moisés daba a Josué esta autoridad por medio de la imposición de manos, y Josué la dio a sus sucesores hasta un tiempo en el que se perdió, que se llama la apostasía. La apostasía es un periodo de oscuridad en la cual no existe la iglesia de Jesucristo. Cuando las personas rechazan a Jesucristo y sus enseñanzas, mueren los profetas, los matan. Entonces entramos en un periodo de apostasía. Entonces, después de un periodo de apostasía en Israel, vino Jesucristo aquí a la tierra. Nosotros recordamos que ellos, igual que en nuestros tiempos, ya no creían en las revelaciones de ángeles ni de que Dios hablara con los hombres. Jesucristo vino y estableció su iglesia con 12 apóstoles. Podemos verlo en Mateo 10:1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos y para sanar todas sus enfermedades y curar todas sus dolencias. Vemos aquí que Jesucristo les estaba dando la autoridad para actuar en su nombre. Inclusive vemos en la Biblia que el fundamento de la iglesia es apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo vemos en Efesios 2:20. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene 3 fundamentos: los apóstoles y los profetas, que actúan bajo la guía de Jesucristo. Ellos tienen la autoridad para actuar en su nombre. No solamente son personajes que tuvieron un sueño o que se les ocurrió de repente poner su iglesia, y tampoco son profetas aquellos que leen toda la Biblia y se la aprenden de memoria. No, de hecho en ninguna parte menciona que los apóstoles fueran unos eruditos, eran pescadores, y ellos pues recibieron la autoridad de Dios porque eran las personas que Dios había escogido para ser los presidentes de la iglesia. Pero finalmente las personas mataron a Jesucristo y mataron a sus apóstoles. Vemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo vino a hacer 2 cosas muy importantes: establecer su iglesia
y morir por nosotros. Si Él no establecía su iglesia, nosotros simplemente no podíamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque no existía la autoridad del sacerdocio que mencioné anteriormente para poder hacer las ordenanzas sagradas y volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esta autoridad es bien importante, ya que si no existe, pues es como un policía que no es policía, que simplemente te para y te quiere multar, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Es igual con Dios. Existen siervos que tienen esta autoridad y no la reciben por medio de estudios bíblicos ni nada. Son personas que por medio de la imposición de manos reciben esta autoridad. Entonces, cuando matan a Jesucristo y a sus apóstoles, entramos en un periodo que se llama la Gran Apostasía. Había mencionado que la apostasía es un periodo de oscuridad espiritual donde no existe Jesucristo, ni los apóstoles, ni los profetas, ni nada de eso. De hecho, en la Biblia, los profetas habían hablado acerca de esta gran apostasía. En Amós 8, el 11 y el 12 dice: y vendrán días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Vemos aquí que la apostasía pues es algo bien importante. Esto ya había sido previsto. Dios ya sabía que iba a ocurrir esta apostasía, pero somos hijos de Dios y tenemos el deseo de saber constantemente sobre Él. Entonces había personas que tenían la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles muertos y de los profetas muertos. Entonces agarraban la Biblia y decían: oh, aquí hay una escritura de la fe, vamos a poner la iglesia de la fe. O, ay, aquí está la iglesia del arrepentimiento, vamos a poner la iglesia del arrepentimiento. Entonces todos agarraban un pedazo del Evangelio de Jesucristo, pero nadie tenía esa autoridad ni esa revelación que se necesita para dirigir la iglesia de Jesucristo. Algo muy importante que el mismo Jesucristo enseñó es que el bautismo es necesario para volver a la presencia de Dios. ¿Está bien? Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años en el río Jordán por Juan el Bautista. Juan el Bautista pues era la persona que tenía el sacerdocio, la autoridad para actuar en el nombre de Dios y bautizar a Jesucristo. Vemos en la Biblia que Jesucristo caminó de Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. No fue con los fariseos que sabían más que todos los demás de la Biblia, no fue con los saduceos, con todos ellos que se sabían la ley de Moisés a la perfección, porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Fue con Juan porque él tenía la autoridad. Por eso es tan necesaria la autoridad del sacerdocio y es necesaria la iglesia de Jesucristo. Y es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué pensarán que es importante seguir el ejemplo de Jesucristo? Porque pues Él es perfecto, Él es el Hijo de Dios y pues Él todo lo que hizo fue para mostrar cómo podíamos volver con nuestro Padre Celestial. Entonces el bautismo tiene 3 características. Es por inmersión, es a una edad de responsabilidad en la que ya podemos conocer lo bueno y lo malo como Jesucristo lo hizo, y es por alguien que tiene la autoridad del sacerdocio. En 1820 hubo un joven llamado José Smith. Este joven quería saber cuál era la iglesia verdadera, porque en Efesios 4:5 dice: una fe, un Señor, un bautismo. Entonces él estaba bien preocupado porque él sabía que tenía que bautizarse para entrar al reino de los cielos. Él buscó en muchas iglesias, él quería saber cuál de todas era la verdadera. Sus intenciones eran bien sinceras, pero pues todos le decían, claro, ¿no?, que su iglesia era la verdadera. Entonces él un día leyó una escritura en Santiago 1:5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que nosotros le pidamos a Dios en oración, Él nos las concederá si son justas. Entonces, pues José Smith fue y oró en una arboleda sagrada. Él preguntó a Dios cuál era de todas las iglesias a la que él se debía unir. Entonces, él tuvo una revelación. Él vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Yo no estuve ahí, pero sé con todo mi corazón que él sí vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Él le preguntó a Cristo cuál de todas eran las iglesias, cuál de todas las iglesias era la verdadera. Y él le dijo que no debía unirse a ninguna y que por medio de él iba a ser restaurada la iglesia de Jesucristo, la misma que él había organizado en tiempos antiguos. Entonces, por medio de José Smith fue restaurada la autoridad del sacerdocio. 3 apóstoles originales y Juan el Bautista impusieron sus manos sobre su cabeza de José Smith y le dieron la autoridad para hacer estas ordenanzas sagradas necesarias y volver a su presencia. Pero ahora muchos se preguntarán,
¿Cómo sé yo que José Smith sí vio a estos dos seres y no es un cuento inventado? Porque hay muchas historias de personas que ven a Dios. Eso es sencillo. En la actualidad, Dios dio un fruto. Jesucristo dijo en la Biblia que por sus frutos los conoceréis, porque iba a haber muchos profetas vestidos de lobos rapaces vestidos de ovejas, con apariencia de piedad. Entonces Dios sí dio un fruto a José Smith de que él era el profeta escogido para restaurar la iglesia que ya existía en la antigüedad. Ese fruto es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y muchos pensarán, no, es otra Biblia, o lo escribió José Smith. Para nada. José Smith no escribió el libro. El Libro de Mormón es un volumen de escrituras sagradas semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Su nombre lo dice, lo que les acabo de explicar es sencillo. Es un volumen de escritura sagrada escrito aquí en América. Así como Dios pues manda profetas allá en la antigua Jerusalén, en la Tierra Santa, también lo hacía aquí con nuestros antepasados. Porque es obvio que si Dios ama a todos sus hijos, pues a todos les va a dar profetas, ¿no? No nada más va a querer a unos y va a despreciar a otros. Este libro no habla de José Smith, de hecho ni lo menciona. Habla acerca de él, de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Comienza con la historia de un joven que se llamaba Nefi, que salió de Jerusalén en el reinado de Sedequías. Él salió de Jerusalén y viajó por el mar y llegó al continente americano por medio de un barco que Dios le dijo que construyera. Ellos, cuando vinieron aquí, tenían la autoridad del sacerdocio, porque Leí era un profeta. Entonces aquí vemos que ellos también se bautizaban, nuestros antepasados también se bautizaban, pero ellos degeneraron en la incredulidad, también mataron a los profetas, y por eso pues dejó de existir esta autoridad entre los habitantes de aquí. Al final, el acontecimiento más importante del Libro de Mormón es la visita de Cristo aquí a América. Normalmente estamos acostumbrados a ver a Jesucristo entre los judíos y entre personas así como en las películas. Aquí Él está entre las pirámides y también ministra a sus hijos. Finalmente, Moroni, el último profeta e historiador nefita, él enterró las planchas de oro, de donde salió el Libro de Mormón, y finalmente fueron traducidas por José Smith. Él las tradujo por medio del don y el poder de Dios. Y Moroni al final de su libro hace una invitación. Él dice: he aquí quisiera exhortaros a que cuando recibáis estas cosas preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces es sencillo. Nosotros debemos leer el Libro de Mormón, un poco, no todo, porque pues no lo vamos a leer todo para saber si es verdadero, y preguntar a Dios si eso que hemos leído es verdadero, y Él nos va a dar una respuesta por medio del Espíritu Santo, el cual nos va a dar una paz, una tranquilidad, y nos va a ayudar a saber que lo que nosotros estamos leyendo es verdadero. Y si nosotros sabemos que el Libro de Mormón es verdadero, José Smith sí fue un profeta, él lo tradujo, él restauró la autoridad del sacerdocio de Dios, y pues la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene esa autoridad para actuar en el nombre de Dios y ayudar a la salvación de las personas. Algo muy importante es que pues ahora yo ya les expliqué lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes quieren saber más, pueden hablar con los misioneros. Los misioneros son dos personas, un compañerismo normalmente. Ellos tienen esta placa que dice Elder y su apellido, y tiene el nombre de la iglesia. Si ustedes un día quieren saber más sobre este mensaje, párenlos a ellos, ellos pueden darles más información acerca de este mensaje que yo sé que les puede ayudar. Sé que estas cosas son verdaderas y se las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.